Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí, disfruten la historia. La niebla todavía era espesa y protegía al trío de ser atacado por los rayos rojos que disparaba el gigante Bulkhead Puzzclaw. Para que dejara de disparar a ciegas y golpear accidentalmente el refugio junto con Erin y León, Bill e Iris tuvieron que llamar la atención de la bestia. Bill cargó su aura de viento y tomó una habilidad del libro del líder contra la que habían luchado mientras caminaban de regreso a la base. Bill invocó el aura del viento mismo y un fuerte viento comenzó a soplar a su alrededor, alejando la niebla por completo. La bestia gigante dejó de disparar rayos rojos al azar cuando sintió los fuertes vientos que alejaban la niebla, y en cuestión de segundos toda la niebla y el humo habían sido eliminados por completo por la habilidad de viento de Bill. La bestia finalmente había encontrado a su presa nuevamente, y esta vez era la presa la que había llegado a ella por sí misma. Dado que Mako había quemado gran parte de la pelusa alrededor de su boca, el gigante garra de Puzzclaw ya no podía ocultar su enorme sonrisa debajo de su pelusa, mostrándosela a Bill e Iris, lo que golpeó a otro nervio dentro de ellos. Hubo otra pequeña mirada entre ellos donde la bestia trató de hacer lo mismo nuevamente cuando su gema comenzó a parpadear con una luz rosa bebé, pero esta vez Bill e Iris no tenían nada de eso mientras corrían hacia adelante sin inmutarse por la fuerza o el tamaño del garrapuz con el que estaban a punto de luchar. La bestia podía sentir una abundancia de ira y odio brotando de sus corazones mientras los bombardeos invisibles de amor no tenían absolutamente ningún efecto sobre ellos. Bill e Iris corrieron a una velocidad similar con Bill a la cabeza. Tan pronto como Bill estuvo dentro del alcance, saltó hacia adelante y se puso en cuclillas con toda su fuerza en el suelo, haciéndose reír en el proceso. Una vez que toda la energía se comprimió al máximo dentro de sus piernas, saltó hacia arriba mientras usaba la habilidad viento para darle un impulso, levantándolo decenas de pies en el aire en casi un instante. Al alcanzar su altitud máxima de aproximadamente 500 pies, Bill comenzó a descender hacia el suelo, descendiendo rápidamente directamente hacia el gigante Puzzclaw que permanecía muy por debajo. Mientras Bill realizaba su gran habilidad, la bestia trató de matar a Bill desde el cielo disparándolo con el rayo rojo de su gema, pero Iris se aseguró de que la bestia no pudiera concentrarse en él mientras Iris corría hacia adelante con múltiples anillos de agua que giraban a su alrededor. Una vez que se acercó lo suficiente a los pies del Puzzclaw, comenzó a convertir los anillos de agua a su alrededor en látigos de agua delgados y afilados que usó para cortar repetidamente los pies del Puzzclaw. Tanto Iris como Bill se movían tan rápido y en patrones tan irregulares que el Puzzclaw tenía dificultades para seguirles la pista a ambos. Chilló de dolor cuando la sangre azul comenzó a filtrarse de los cientos de cortes hechos en sus piernas por los látigos de agua de Iris. El Puzzclaw trató de pisotear a Iris para tratar de matarla de una sola vez y evitar que se lastimara las piernas. A pesar de que había hecho un centenar de cortes con los látigos de agua, el agua no era una habilidad ofensiva especialmente fuerte, lo que hacía que todos los cortes fueran poco profundos y no causaran ningún daño severo. Sin embargo, hicieron exactamente lo que Iris pretendía que hicieran, y eso fue ser una distracción. El dolor de los pies cortados fue suficiente para que la bestia se concentrara por completo en Iris y tratara de pisotearla hasta matarla, pero ella era inteligente y siempre permanecía directamente debajo del gigante Puzzclaw, el único lugar donde estaría completamente a salvo de sus afiladas garras. Mientras Iris distraía al gigante Puzzclaw, Bill continuó descendiendo alcanzando la velocidad terminal muy rápidamente. Para acelerar más y generar más fuerza, Bill usó la habilidad del viento para empujarlo aún más fuerte. Estaba acelerando cada vez más y se estaba convirtiendo literalmente en una bala humana a medida que descendía cada vez más rápido. Mientras el gigante Puzzclaw estaba tratando de matar a Iris, quien mantuvo su posición justo debajo de sus pies y siguió aterrizando, le cortó causándole más dolor y daño. Bill finalmente descendió lo suficientemente bajo como para que en este momento estuviera a 20 pies de distancia de la cabeza del gigante Puzzclaw.
Fue en este momento que Bill soltó el montículo de arena que había recogido con su habilidad de arena mientras concentraba su energía para saltar y lo hizo envolver su puño creando un enorme guante de boxeo con púas para los nudillos completamente fuera de la arena. El Garrapuz sintió la presencia de Bill en el último minuto posible y cambió su enfoque de Iris y de regreso a Bill. Sin embargo, esto resultó convertirse en un error, ya que esto le dio tiempo a Iris para escapar de debajo de su cuerpo, y cuando el Puzzclaw miró hacia arriba para ver dónde estaba Bill, su visión estaba completamente cubierta por un enorme puño de arena con púas. Bill no se contuvo en absoluto, ya que combinó toda su fuerza con la velocidad y el impulso del descenso, así como el impulso dado por la habilidad Wind y su gen mutante de viento despierto junto con el poder del aura de arena en sí. Todo concentrado en un, soltero, poderoso, puñetazo. Golpear. 1. Un gran sonido resonó por el impacto que el guante de boxeo Sand hizo con la cabeza del gigante Puzzclaw. El impacto fue tan fuerte que envió una onda de choque literal con un diámetro de un par de metros hasta el suelo, desmoronando pequeñas rocas mientras sacudía el suelo mismo. La inmensa presión y fuerza infligida sobre el cuerpo de la bestia gigante viajó por todo el cuerpo y hasta sus piernas. Las piernas ya estaban muy heridas por los continuos cortes que Iris había infligido y eso, combinado con la presión del puñetazo de Bill, era demasiado. Justo frente a los ojos de todos, la articulación entre los pies y la pierna de la bestia se había derrumbado bajo una inmensa presión y se había desprendido por completo de su posición, cortándola del resto del cuerpo. El gigante Puzzclaw gritó de agonía que fue repetida por todos los árboles a su alrededor. Sin pies sobre los que pararse, el garra de hojaldre cayó de cara al suelo, con sus patas arrojando galones de sangre azul de sus pies cortados. El Puzzclaw continuó llorando y gritando de agonía mientras no podía volver a ponerse de pie, lo cual era una tarea imposible para él en este punto. Bill aterrizó de nuevo en el suelo justo enfrente de la bestia que lloraba y sin una sola pizca de remordimiento o misericordia en su corazón procedió a convocar varios picos de piedra extremadamente afilados desde el suelo justo debajo del cuerpo de Puzzclaw. El suelo tembló mientras Bill continuaba vertiendo aura en el suelo y en el siguiente instante, varias púas de piedra, cada una de unos 2 metros de grosor, brotaron del suelo debajo de la bestia y atravesaron su cuerpo mientras se elevaba hasta unos 10 pies de altura, saliendo completamente cubierto de sangre azul. Los lamentos de la bestia finalmente se habían detenido cuando la bestia ahora estaba muerta y yacía en un charco de su propia sangre, o eso pensaron Bill e Iris, ya que desde la lente de la habilidad analizar, Mako sabía que la bestia aún no estaba muerta. Bill finalmente se derrumbó en el suelo después de confirmar que había podido matar con éxito a la bestia. Iris, que estaba un poco atrás, también cayó al suelo ya que también estaba exhausta y se sintió aliviada de haber matado finalmente a ese monstruo. Ambos ojos comenzaron a oscurecerse lentamente y finalmente volvieron a su color original. Bill e Iris estaban bastante agotados, ya que habían empujado sus cuerpos más allá de sus límites y habían usado demasiada energía de la que realmente tenían, dejándolos a ambos en un estado crítico y con una necesidad inmediata de sustento. Sin embargo, tenían un problema aún mayor en sus manos, uno que Mako identificó rápidamente. Un momento después de que Bill se derrumbara en el suelo, la bestia que acababa de matar comenzó a disolverse de nuevo en la misma sustancia viscosa negra que la había formado en primer lugar. Bill apenas podía ver nada ya que toda su visión se estaba volviendo loca, pero dentro de ese borrón, Bill podía ver la figura de Mako corriendo hacia él a toda velocidad. Bill. Mover. Aún no ha terminado. Mako gritó a todo pulmón. Sprint ha sido activado. Mako corrió hacia adelante a toda velocidad y realizó un movimiento similar al que Bill había realizado antes, y fue saltar al suelo y comenzar a concentrar energía. Sin embargo, la principal diferencia era que Bill estaba concentrando energía en sus piernas para poder saltar más alto, mientras que Mako estaba concentrando toda su aura de fuego dentro de su cuerpo directamente en el suelo. Bill apenas podía entender lo que estaba pasando, pero cuando se dio la vuelta para mirar a la bestia asesinada, observó con horror cómo la bestia se había disuelto de nuevo en la misma sustancia viscosa negra y esa sustancia viscosa se coagulaba en manchas individuales formando todos los pequeños Puzzclaws originales que habían formado esta enorme bestia en primer lugar. La mancha se estaba separando rápidamente en cientos de manchas individuales y se convertiría en una pesadilla con la que lidiar, ya que todas eran bastante ágiles y fuertes, pero afortunadamente Mako pudo llegar justo a tiempo, ya que antes de que las manchas pudieran separarse por completo, Mako había terminado de verter toda el aura de fuego dentro de la tierra. No bajo mi vigilancia, dijo Mako mientras activaba la habilidad. Se ha activado el pilar de llamas.
Todo el suelo debajo de la sustancia viscosa negra que se separaba activamente comenzó a calentarse y volverse de color rojo, chisporroteando la sustancia viscosa que entró en contacto con el suelo caliente. Sin embargo, eso fue solo el comienzo porque un momento después, una gran columna de llamas brotó del suelo donde se había vuelto caliente y roja y cubrió por completo toda la sustancia viscosa negra. Múltiples pequeños gritos agudos resonaron desde el interior de la columna de fuego mientras todos los pequeños puzzlaus individuales se quemaban hasta quedar crujientes. Las bestias se habían separado por completo de la sustancia viscosa negra y la temperatura extrema les impedía hacerlo. En un último esfuerzo, todas las bestias restantes combinaron su habilidad de amor para lanzar un ataque emocional invisible masivo que haría que Mako sintiera una cantidad insana de culpa, tanto que querría suicidarse. Los puzzlaus no pudieron sobrevivir a un calor tan alto por mucho tiempo, por lo que rápidamente canalizaron su aura de amor, lo que pudieron hacer con bastante rapidez, ya que todavía eran parte de la sustancia viscosa negra y aún no estaban completamente separados, y lanzaron el ataque emocional masivo hacia Mako. El ataque invisible dio en el blanco y sus efectos fueron instantáneos ya que Mako de repente pudo visualizar a su abuela nuevamente. Sin embargo, a diferencia de tiempos pasados, su abuela no estaba sonriendo ni parecía consolar a Mako o ayudarlo a superar un obstáculo. Esta vez su abuela fruncía el ceño a Mako, quien aún mantenía sus manos pegadas al suelo, proporcionándole continuamente más aura de fuego para mantener la habilidad. ¡Qué debilidad! ¡Qué incompetencia! Tú eres la razón, estoy muerto. ¿Qué lograste en tu vida inútil? Fracaso. Traes vergüenza al nombre de nuestra familia. Es bueno que nunca conocieras a tu madre o a tu padre. Estas fueron las palabras que salieron de la boca de su abuela mientras mostraba puro disgusto hacia Mako, cuyo rostro ya estaba cubierto de lágrimas en este punto. Mako no conocía a ningún otro miembro de la familia con el que creció. Ni siquiera sabía mucho sobre su madre o su padre, además de sus nombres y un poco sobre cómo murieron mientras servían en el ejército. Desde el principio, siempre habían sido él y su abuela. Su abuela lo cuidó desde que era un bebé, le enseñó a caminar y hablar, lo cuidó cuando se enfermó, estuvo allí en su primer día de escuela y siempre lo consoló cuando todo el mundo estaba en su contra. Mako apreciaba estos momentos con ella como si fueran oro. Para él, no había persona en esta tierra más pura y noble que su abuela. A pesar de todo eso, escuchar esas palabras salir de la persona que más amaba y apreciaba Mako era como ser empalado por 1000 brochetas en el corazón. Las hormonas del usuario están aumentando a niveles críticos. El usuario siente un intenso sentimiento de culpa y tristeza bloqueando temporalmente la capacidad del usuario para percibir emociones. ¡No! Mako comandó el sistema mientras evitaba que volviera a jugar involuntariamente con su cuerpo, además de que no quería simplemente atenuar la culpa y el dolor que estas bestias infernales le habían causado. Se acepta la anulación del usuario sistema en modo de espera. Gracias a aumentar su inteligencia y también a tener una alta mentalidad, Mako no se vio muy afectado por el ataque emocional mental que estas bestias lanzaron como un último esfuerzo. Su habilidad de amor no había logrado extraer ninguna emoción singular y cancelar el resto. La razón por la que Mako estaba llorando era que, aunque tenía el control de su propia mente, quería llorar después de escuchar esas palabras salir de la boca de esta ilusión que se parecía a su abuela. Sin embargo, dado que no se vio afectado por la habilidad de amor que habría invocado el resto de sus sentidos para que solo se concentrara en la culpa, Mako era consciente de que esto no era real y que era solo una ilusión. Entonces, una vez que obtuvo la máxima cantidad de culpa que pudo de la ilusión, comenzó a convertir dicha culpa y tristeza en ira. ¡Ira! Mako gritó a todo pulmón mientras convocaba cada onza de su fuerza de voluntad dentro de su cuerpo para aumentar la tasa de flujo del aura de fuego en el suelo. La adrenalina bombeó en grandes cantidades por todo su cuerpo mientras las venas estallaban en su cabeza y brazos. Aunque, el aura de fuego dentro del suelo ya estaba muy concentrada, la nueva rabia y fuerza de voluntad de Mako obligó a condensar más y más aura dentro de sí mismo, así como en el suelo. A medida que apretaba el aura más y más para que pudiera liberarse a un ritmo más rápido, de repente se produjo una reacción en su cuerpo donde la burbuja apretada de aura de fuego dentro de Mako liberó un par de chispas. Todo el cuerpo de Mako latía con tanto poder que le dificultaba respirar, pero Mako siguió adelante y las chispas creadas por el aura de fuego se encendieron cuando el color del aura de fuego cambió de naranja brillante a rojo intenso, similar al aura de fuego que poseía Mikhail. El espacio que poseía la mancha de aura de fuego que poseía Mako se redujo significativamente a medida que se condensaba aún más durante su transformación.
Una vez que se completó la transformación, había mucho menos aura de fuego de la que hablar, pero ahora el aura se había vuelto completamente roja y la velocidad de flujo del aura de fuego en el suelo en realidad había aumentado en lugar de disminuir. Se ha producido un cambio con el aura de fuego del usuario. Cambios informáticos. El suelo comenzó a agrietarse por la presión que las manos de Mako estaban ejerciendo sobre él, pero Mako no se detuvo mientras usaba cada onza de ira y rabia que tenía dentro de su cuerpo para encender las llamas del pilar de la llama para que también se volvieran de color rojo. Las llamas que quemaban la sustancia viscosa negra se calentaron exponencialmente a medida que pasaba del naranja estándar a este color rojo similar a la lava. Los gritos agudos de los garras de Puffclaw se volvieron aún más feroces cuando las llamas más calientes comenzaron a quemarlo a un ritmo mucho más rápido. La temperatura era demasiado alta para que los Puffclaw hicieran algo y muy rápidamente perecieron y se convirtieron en cenizas. Ding. 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 Mako fue bombardeado con varias notificaciones, cada una de las cuales confirmaba la muerte de un solo Puffclaw de nivel medio. Después de aproximadamente un minuto de hacer estallar la sustancia viscosa negra con el pilar de llamas rojas, las notificaciones finalmente se detuvieron, confirmando la muerte del último Puffclaw aún presente dentro de la sustancia viscosa negra. Mako detuvo la habilidad un momento después, y la escena que quedó después del uso de tal habilidad fue completamente alucinante. El suelo de donde habían brotado las llamas todavía estaba súper caliente y rojo, justo en la cúspide de convertirse en lava. El charco gigante de sustancia viscosa negra que estaba envuelto en llamas ahora se redujo a un polvo de ceniza negra completo con vapor que aún estaba extremadamente caliente. No había partes del cuerpo ni sangre para hablar dentro de la pila de cenizas, ya que todo estaba completamente incinerado, pero todavía había algo brillante y reflejado que sobresalía de la ceniza que había llamado la atención de Mako. El área todavía estaba demasiado caliente para acercarse, por lo que Mako tuvo que usar análisis desde lejos. Analizar. Cristal de garra de hojaldre de nivel medio. A pesar de que el calor era lo suficientemente fuerte como para dejar el suelo a punto de derretirse en lava y convertir toda la materia orgánica contenida dentro de la sustancia viscosa negra en cenizas completas, los cristales aún estaban intactos y completamente imperturbables por la temperatura extrema a su alrededor, lo que dejó a Mako completamente desconcertado, ya que no podía creer que estos cristales fueran tan resistentes al calor. Comenzó a pensar en cómo debe ocurrir el proceso de forja para fundir y forjar armaduras y armas usando estos mismos cristales. Las píldoras rejuvenecedoras venían en el verdadero embrague, incluso después de lanzar un movimiento tan fuerte y poderoso que habría vaciado por completo su reserva de energía, lo que casi hizo. A Mako todavía le quedaban alrededor de 300 unidades de energía en el tanque y ese número estaba aumentando nuevamente. Sin embargo, esto no significaba que Mako no estuviera exhausto, ya que había ido mucho más allá de lo que su resistencia le permitía y todo su cuerpo le dolía tanto físicamente que Mako no quería mover un músculo, pero con Bill e Iris también caídos, sabía que podía descansar todavía, ya que tenía que asegurarse de que ambos estuvieran bien. Junto con su cuerpo físico doliendo como si hubiera sido empalado por 1000 agujas por todas partes, estaba teniendo un dolor de cabeza mental con la cantidad de notificaciones que generaba el sistema. Mako no tuvo tiempo de revisar las notificaciones en ese momento, ya que todavía tenía que poner a Bill e Iris a salvo, así como recoger todos los cristales de la ceniza una vez que se hubiera enfriado un poco. Tenía que regresar al refugio para que León pudiera prepararse para la próxima ola, lo que preocupaba mucho a Mako considerando lo difícil que era esta tercera ola. Ding. Ding. Oh, Dios mío. ¿Puedes apagar este maldito ruido? Mako gritó de frustración mientras los sonidos de notificación seguían molestándolo. Notificaciones en modo silencioso. ¿Qué? ¿Podrías hacer eso todo este tiempo? Dijo Mako mientras se quedaba en completo shock con el sistema cumpliendo con su solicitud y apagando los sonidos de notificación del sistema, lo cual fue la primera vez para Mako. Quería deshacerse de ese sonido durante tanto tiempo, pero nunca supo que las notificaciones podrían silenciarse o de lo contrario lo había hecho hace mucho tiempo. Una hora, con algo de paz y tranquilidad, Mako caminó dolorosamente hacia Bill para verificar y ver si estaba bien. Mako se acercó a Bill y lo encontró tendido en el suelo y respirando con dificultad como si estuviera jadeando por aire. ¿Estás bien? Mako preguntó con preocupación mientras se acercaba a su mejor amigo.
Bill decidió gastarle una pequeña broma a Mako, ya que no respondió a Mako diciéndole que estaba bien, sino que simplemente comenzó a mirarlo con los ojos bien abiertos y una mirada seria sin comentarios de sus labios. El comportamiento repentino de Bill hizo que Mako entrara en pánico, ya que pensó que tal vez algo andaba mal y Bill necesitaba ayuda, haciendo una cara llena de tensión y preocupación. Sin embargo, solo pudo contener la risa durante un par de segundos antes de estallar riendo a carcajadas ante la cara invaluable del Mako. La risa de Bill alivió el corazón de Mako cuando confirmó que estaba bien y que solo estaba jugando. Honestamente, estaba en estado de shock al pensar que tal vez algo le había sucedido internamente y que el oficial de patrulla tendría que intervenir para salvarlo. Teniendo en cuenta la intensa lucha y las profundas emociones abrumadoras que había soportado, Mako se sorprendió de que Bill siguiera manteniendo una cara valiente y ocultando su dolor, pero no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que todavía tenía mucho dolor. Después de asegurarse de que estaba perfectamente bien, Mako caminó dolorosamente hacia Iris, que también yacía en el suelo, completamente exhausta y claramente herida emocionalmente. ¿Cómo puedes seguir moviéndote?, dijo Iris mientras era ridiculizada al ver a Mako acercándose a ella. No puedo moverme mucho también, pero supongo que hice la menor cantidad de ustedes tres, dijo Mako mientras se arrodillaba a su lado y comenzaba a verificar si tenía alguna herida de algún tipo. No es que encontrara ninguna. Dice el tipo que literalmente lanzó un tornado de fuego rojo para matar a esa cosa fea de una vez por todas, respondió Iris sarcásticamente. Oh, bueno, supongo que acabo de obtener una mayor reserva de energía, pero créeme, estoy a punto de colapsar, pero primero tenía que asegurarme de que ambos estuvieran bien antes de relajarme porque no conozco los efectos secundarios de usar esa extraña habilidad que tú y Bill usaron, le explicó Mako a Iris mientras le preocupaba que los ojos de ambos brillaran durante la pelea. Iris dijo que ella tampoco lo sabía y que se disparó por sí solo y le proporcionó un inmenso impulso en la fuerza física y la velocidad junto con su habilidad con el agua. Mako se mostró escéptico sobre este poder porque ahora podía decir con casi certeza que también vio brillar los ojos de Erin, lo que significaba que esto era algo relacionado con sus habilidades, una habilidad oculta que de alguna manera aprovecharon también mientras estaban en el fragor de la batalla. Decidió investigar esto más a fondo una vez que todos habían regresado sanos y salvos al refugio, porque en este momento solo estaba concentrado en regresar al refugio y alertar a Erin y Leon. Incluso si Iris hubiera recibido algún tipo de lesión, podría curarse a sí misma usando su habilidad, lo que la sacaría por completo del riesgo de cualquier tipo de infección o lesión interna. Era solo que tanto Bill como Iris habían usado sus genes mutantes hasta el límite absoluto, agotándolos tanto como a sus propias reservas de energía que ni siquiera podían mover un músculo. Las píldoras curativas no iban a ser de mucha ayuda en este caso, ya que había lesiones que curar solo energía para recuperarse, lo que solo se podía lograr descansando y consumiendo toneladas de comida. Después de asegurarse de que ni Bill ni Iris estuvieran en ningún tipo de peligro, Mako comenzó la espantosa tarea de caminar todo el camino de regreso al refugio para sacar a Erin y Leon y ayudarlos. Durante la insoportable caminata, Mako no pudo evitar pensar en el momento en que la bestia usó su habilidad de amor para manifestar una ilusión de su abuela frente a él y hacerla hacer lo que quisiera para manipular su corazón y mente. Esta fue una de las razones por las que las habilidades emocionales de alto nivel se consideraron muy fuertes. Fue porque en su base todas las habilidades de manipulación emocional se especializan en manipular las hormonas y sustancias químicas de una persona en su mente para cambiar su forma de pensar y juzgar. La forma en que cada habilidad de manipulación emocional logró este efecto fue diferente. Por ejemplo, es fácil para una usuaria de la habilidad del miedo como Natasha manipular a las personas sometiéndolas a propósito a sus peores miedos, pero para ganarse la confianza o la admiración de alguien era una historia completamente diferente en la que tendría que extraer cada gramo de miedo de su cuerpo mientras permitía cuidadosamente que ciertas emociones llenaran ese vacío, haciendo que esa persona se sintiera de cierta manera. Lo mismo era cierto para el amor también porque era una gran habilidad que podía hacer que las personas se sintieran más atraídas por ti o por otra persona y reprimir su ira y tristeza, lo que la convierte en la habilidad perfecta para un psiquiatra, pero también se puede usar para meterse con las mentes de las personas, ya que en lugar de suministrar amor, lo eliminas por completo mientras permites que emociones como la culpa y la tristeza llenen ese vacío, lo que hace que el oponente sea increíblemente vulnerable a los ataques. A medida que estas habilidades evolucionaban, podían hacer mucho, mucho más, como crear ilusiones como lo hacía la bestia o manifestar esas emociones en energía como la explosión de energía roja que la bestia podía producir.
Definitivamente era un gran tema para estudiar, algo que Mako estaba ansioso por hacer una vez que aprobara el examen y llegara a la escuela militar. Sin embargo, en este momento Mako estaba concentrado en otra cosa en la que no había pensado hasta ahora. Si la capacidad de manipulación del amor de alto nivel de esa bestia era lo suficientemente fuerte como para proyectar una ilusión de su abuela frente a él de la misma manera que había tenido visiones de ella apareciendo y ayudándolo en el pasado, Mako comenzó a pensar. ¿Cómo pude ver a mi abuela aparecer ante mis ojos y ayudarme cada vez que me sentía acorralada o asustada? Mako se preguntó a sí mismo. ¿No había un usuario de habilidades emocionales cuando salvé a esas dos chicas de los matones que intentaban secuestrarlas a quienes terminé matando después de activar el modo de ira, pero de alguna manera apareció justo frente a mí y me consoló, diciéndome que estaba en el camino correcto y que no dejara que la idea de matar a alguien lo detuviera? ¿Cómo apareció? Dijo Mako mientras revisaba un recuerdo pasado de su abuela apareciendo ante él cuando estaba sentado en el sofá de Sofía mirando las noticias de todos esos pandilleros asesinados. No importa cuánto pensara, no podía pensar en una respuesta lógica que probara que estos eventos sobrenaturales eran 100% ciertos. ¿Estaba soñando? ¿Era realmente su espíritu tratando de comunicarse con él? Mako comenzó a pensar tan profundamente mientras caminaba, tanto que su cerebro ignoró por completo todo el dolor que sentían sus músculos fatigados. Después de pensar por un tiempo y aún no encontrar nada, Mako decidió recurrir al sistema en busca de ayuda. Desde que había aumentado su inteligencia, se dio cuenta de que había estado descuidando mucho el sistema, lo que podría ayudarlo a resolver muchas cosas. Después de llamar a la interfaz de usuario, Mako explicó la situación al sistema y básicamente le pidió que explicara cómo pudo ver estas visiones de ella apareciendo y consolándolo. Comenzando el escaneo completo del cuerpo del usuario, escaneo de firmas de energía desconocidas o extrañas dentro del cuerpo del usuario, tiempo estimado de finalización. 20 minutos. Mako no esperaba que el sistema comenzara a escanearlo, pero aún así era mejor que nada, por lo que Mako decidió dejar que el sistema hiciera lo suyo ya que finalmente había llegado al refugio. Mako se acercó rápidamente a la puerta principal e hizo el golpe especial para que León supiera que era él tratando de entrar. Tan pronto como terminó de llamar, Mako escuchó el sonido de la tierra cayendo al suelo y la puerta abriéndose de par en par. En un instante, Mako fue recibido por Erin y León, quienes tenían aspecto de niños locos que no podían esperar a saber qué les habían regalado sus padres para Navidad. Desde la última vez, cuando León abrió mirillas en el refugio, se asustó de que los Dogleos cambiaran repentinamente su objetivo para ser el refugio, haciéndole creer que fue su error y que las bestias pudieron sentir mientras que en realidad, estaban apuntando a Erin en el techo. Aprendiendo de su lección esta vez, León se mantuvo paciente y no se atrevió a abrir una mirilla sin importar cuán intensos fueran los sonidos que provenían del exterior, pero eso lo dejó completamente loco, ya que todo lo que tenía era su propia mente para acompañarlo y se le ocurrían escenarios muy extraños de lo que podría estar sucediendo afuera en función de los ruidos que podía escuchar. Erin solo se había despertado hace un par de minutos y cuando León la puso al tanto de lo que había sucedido, escucharon que Mako llamaba a la puerta. Mako se derrumbó rápidamente en el suelo ya que sus músculos fatigados se habían rendido por completo en este punto. Erin y León se apresuraron a ayudarlo, pero él cortésmente negó su ayuda, diciéndoles que ayudaran a Bill e Iris en su lugar, que todavía estaban en el campo, completamente sin energía. Mako también instruyó a Erin para que usara su habilidad de agua o hielo para enfriar el cráter de ceniza caliente que había creado y recolectar todos los cristales que habían ganado. León y Erin entendieron rápidamente la tarea y salieron corriendo del refugio para hacer lo que les dijeron mientras Mako se arrastraba adentro y apoyaba su cuerpo cansado contra la pared del refugio. Cosa. Escaneo corporal completado al 25%. Tiempo estimado de finalización. 15 minutos. Iris. ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Erin gritó con lágrimas en los ojos mientras intentaba despertar a Iris inconsciente que se había desmayado debido al agotamiento en el campo de batalla. Tanto Iris como Bill no pudieron aguantar más, ya que cuando Mako llegó al refugio para informar a León y Erin, ambos se habían desmayado debido a la falta de energía. Los dos rápidamente recogieron sus cuerpos inconscientes y corrieron de regreso al refugio para asegurarse de que estaban fuera de peligro. Me sorprende que estos niños hayan podido matar a esa cosa. Nadie ha podido pasar de la etapa 3 del ataque de la ola de bestias en los últimos 5 años. Un oficial de patrulla le dijo a otro oficial de patrulla.
Ambos estaban estacionados en la cima de 2 árboles a medio kilómetro del refugio y tenían la tarea de observar a este grupo y asegurarse de que permanecieran con vida a través de los diferentes encuentros con bestias. Hubo muchas veces durante la pelea en las que los oficiales sintieron la urgencia de saltar y salvar a los cadetes de la muerte inmediata, pero cada vez vieron cómo podían salvarse en el último segundo y contraatacar maravillosamente contra la bestia. Asegúrese de agregar todos los detalles en el informe. El comandante debe estar muy contento de saber que hay muchos genios en la prueba de reclutamiento de este año. Dijo el otro oficial de patrulla. Ambos todavía estaban tan sorprendidos de ver cuánto había logrado mejorar y crecer cada miembro individual de este grupo. 3 de ellos habían despertado sus genes mutantes y 3 de ellos también podían usar habilidades resonantes. El chico que parece ser su líder había logrado hacer resonar el fuego y el relámpago juntos y ahora podía desbloquear una nueva variante de su habilidad de fuego al igual que ese otro niño con el que luchó en el duelo. Narró el primer oficial de patrulla. Han sido bastante innovadores, ya que 2 de los cadetes han sido capaces de crear nuevas habilidades utilizando sus habilidades por su cuenta, sin ningún entrenamiento previo, y las han ejecutado a la perfección, mientras que 2 de ellos poseen habilidades únicas que han utilizado al máximo. El oficial continuó. Primero está ese niño problemático cuyo padre es maestro de gremio y, aunque tuvo un comienzo bastante difícil, tuvo suerte de no encontrarse con muchas bestias y perdió mientras corría locamente por toda la isla, pero creo que ahora ha recuperado sus sentidos. No obstante, sus habilidades también son bastante notables, ya que logró velocidades usando una combinación de diferentes cosas que incluso los usuarios promedio de habilidades de velocidad de nivel 5 no podrían lograr. El otro oficial intervino. En segundo lugar está esa chica con cabello castaño claro que tiene una notable capacidad de curación. Escuché de otro oficial que pudo curarse por completo después de ser apuñalada con una espada. No solo eso, sino que también posee una gran fuerza física y ahora incluso ha desbloqueado su gen mutante de agua, lo que ha mejorado su poder aún más. Dijo el primer oficial mientras agregaba más información. Definitivamente no son un grupo ordinario y demostrarán ser un gran activo para los militares. Solo espero que les quede la energía para enfrentarse a otra ola antes de que decidan cancelar el ataque de la ola de bestias y continuar el resto de la prueba. Dijo el primer oficial mientras terminaba su informe para la tercera ola en la cima de la montaña oeste. Minutos después, Erin había hecho su trabajo y enfrió el cráter de ceniza lo suficiente como para poder tocarlo cómodamente sin quemarse. Pasó algún tiempo cavando entre las cenizas y recolectó tantos cristales como pudo encontrar con un total de 164 cristales. Colocó todos los cristales en su propia mochila, que en realidad era solo un repuesto que le pidió prestado a Mako, ya que ella y Iris habían perdido el suyo cuando se separaron de su grupo original. Se apresuró a regresar al refugio y se unió a Mako y León, quienes estaban discutiendo qué hacer a continuación, ya que la cuarta ola pronto llegaría a ellos. ¿Qué tal si nos retiramos? Si comenzamos ahora, casi podemos salir del alcance del ataque de la ola para cuando comience la cuarta ola. León sugirió justo cuando Erin regresaba al refugio. ¿Qué estás pensando? ¿Vamos a dejar a estos 2 indefensos mientras corremos solo para evitar la cuarta ola? Erin criticó el juicio de León mientras entraba y cerraba la puerta detrás de ella. ¡No! Nadie está abandonando a nadie. Dijo Mako en un tono poderoso, tranquilizando a Erin, quien colocó su mochila llena de cristales junto a la pila de cristales dobleo de alto nivel. No tenemos más remedio que luchar. No podemos dejar atrás a estos 2 y también estoy demasiado lesionado para caminar, lo que nos hace 3 heridos y 2 sanos. Incluso si ambos llevan 1, no podremos hacerlo juntos. Dijo Mako mientras comenzaba a explicar todas las posibilidades si se postularan. Incluso si intentáramos huir, no sabríamos cuándo comenzará la cuarta ola o de qué dirección vendrá, dejándonos abiertos y vulnerables y podríamos correr directamente hacia el punto de partida de la cuarta ola, continuó Mako. E incluso si de alguna manera todos pudiéramos retirarnos y también tener la suerte de no interactuar con la cuarta ola, estaríamos al aire libre por la noche sin refugio y seríamos el objetivo principal de cualquier bestia errante, que tengo la sensación de que serán muchas esta noche. Mako agregó otro punto al dejar en claro por qué correr no era una opción factible. Pero Mako, ni siquiera he recuperado toda mi energía todavía y Erin tampoco. Se necesitó cada onza de energía que los 3 tenían para terminar con esa bestia de la 3 Raola. ¿Qué te hace pensar que podemos enfrentarnos a la próxima bestia por nosotros mismos cuando seguramente será más fuerte que la anterior? Preguntó León mientras comenzaba a llorar y temblar un poco de miedo.
León, suspiró. A veces olvido que no ha sido condicionado a la misma cantidad de dureza que el resto de nosotros. Incluso si actuaba de manera muy dura y amenazante, Paul aún se aseguraba de su protección y todo el personal de la sede lo mimaba. No ha estado en muchas situaciones estresantes y ahora que está en una, se está quebrando bajo su presión. Mako pensó mientras analizaba el comportamiento de León. Bofetada. Sin previo aviso, Erin caminó hacia León, que se quejaba frente a Mako, y procedió a darle una fuerte bofetada directamente en la mejilla de León, haciéndolo caer y caer de lado. Un dolor agudo surgió en el área de su mejilla cuando comenzó a ponerse roja por la bofetada de Erin. León nunca había sido abofeteado en toda su vida, por lo que definitivamente fue una experiencia nueva para él. Simplemente se quedó tendido en el suelo con los ojos muy abiertos, la mano en su mejilla roja palpitante y la respiración agitada. ¿Qué es este sentimiento? Normalmente, nadie se atrevería a hacerme algo así. ¿Por qué no siento ira como suelo sentir? ¿Qué es este sentimiento? León pensó para sí mismo mientras yacía en el suelo con miedo y vergüenza. ¿Qué tipo de persona eres? No tienes vergüenza. ¿Por qué querías tomar la prueba de reclutamiento si tenías demasiado miedo de ser hombre cuando el momento lo requería? Eres solo un llorón que no tiene confianza en sí mismo. Incluso si estuviera completamente vacío de energía, seguiría luchando para proteger a mis amigos y también lo harán todos los demás en esta sala. Así que déjame preguntarte esto. ¿Cuál es tu determinación? ¿Por qué peleas? ¿Qué obtendrás si pasas esta prueba? Erin le gritó a León mientras ella misma estaba al borde de las lágrimas. León no se movió de su posición mientras todavía yacía en el suelo, procesando lo que le decían. Erin no quería que Mako viera sus lágrimas, ya que quería mostrarse como una persona fuerte y capaz, así que después de darle a León un pedazo de su mente, se volvió hacia Mako diciendo que defendería el refugio por su cuenta si tenía que hacerlo y que no necesitaba la ayuda de León y con eso, salió corriendo del refugio, cerrando la puerta detrás de ella. León continuó mirando al suelo sin saber qué hacer, ya que nunca antes había recibido un trato así, sus emociones se descontrolaban y su respiración se aceleraba. Sin embargo, antes de que pudiera perder todo el control sobre sus emociones y entrar en un ataque de pánico completo, sintió un tirón en la parte posterior de su camisa. Miró hacia arriba y vio a Mako tirando de su camisa. Se había movido de descansar contra la pared, e incluso cuando su cuerpo no le permitía moverse, avanzó e hizo que León lo reconociera. León miró fijamente a Mako, quien se aferró con fuerza a su camisa. Sus músculos temblaban visiblemente y parecía que tenía mucho dolor, pero a pesar de todo eso, Mako se arrastró hacia adelante hasta que estuvo cara a cara con León en el suelo. Luchando contra la gran cantidad de dolor que su cuerpo le estaba dando, Mako le dio una gran sonrisa a León mientras decía: «Cálmate, León. Ahora no es el momento de que pierdas los nervios». Cosa. Escaneo corporal completo al 75%. Tiempo estimado de finalización: 5 minutos. Cálmate. Cálmate. ¿Cómo puedo calmarme, Mako? No soy tan fuerte como tú. No soy tan valiente como tú. Me han recordado una y otra vez mi propia debilidad, y ahora de alguna manera tengo que enfrentar la cuarta ola por mi cuenta. León gritó mientras se derrumbaba por completo frente a Mako. Ya no pudo contener sus lágrimas cuando comenzó a llorar por completo justo enfrente de Mako. Fui demasiado engreído. Como solo luché en niveles bajos sin habilidad, pensé que era un genio que podía derrotar a cualquiera, pero luego apareciste tú. Me derrotaste de manera justa y justa, no una sino 2 veces. Me hiciste darme cuenta de que había personas mucho más fuertes y superiores que yo. Dijo León mientras no se contenía más. León y. Mako trató de decir algo, pero fue completamente interrumpido. Con sus emociones desatadas y su razonamiento por la ventana, León tiró todo lo que mantuvo encerrado en su corazón durante tanto tiempo. Solo te vi como un pez gordo que tuvo suerte. No tuve las agallas para admitir que había perdido contra ti y fue por mi propia tontería y exceso de confianza, y ahora es demasiado tarde. Nunca entrené en serio, nunca trabajé duro como ustedes, y todo siempre me fue transmitido por él. León lloró. A pesar de que no nos hablábamos, se aseguró de que obtuviera todo lo que siempre quise en la vida. Incluso después de todo lo que sucedió, él solo quería lo mejor para mí y yo solo me aproveché de eso. Nunca traté de fortalecerme y ahora que finalmente me he dado cuenta, no hay tiempo para hacer las paces, no podré luchar contra la próxima ola, soy un inútil. León gritó una vez más. León. Mako gritó a todo pulmón mientras agarraba el hombro de León y lo sacudía violentamente para finalmente evitar que balbuceara una y otra vez.
La voz de Mako fue tan fuerte y repentina que finalmente hizo que León se detuviera y volviera en sí por un momento. «Agárrate», gritó Mako. León finalmente detuvo sus lamentos y finalmente se recompuso un poco y se calmó. Los brazos de Mako latían de dolor después de que los usó para sacudir a León, pero decidió ignorarlo mientras se dirigía a León en primer lugar. «Tienes razón, es tu culpa que no hayas entrenado y tratado de mejorar. Es completamente su culpa pensar que esta prueba sería un juego de niños donde millones de personas se postulan en todo el mundo e incluso entonces solo se inscriben unos pocos miles cada año», dijo Mako. León lo miró con ojos temerosos, ya que no podía creer que incluso la persona con la que se había abierto no se pusiera de su lado y también lo estuviera regañando. «¿Sabías que dentro del trato que hicimos tu padre y yo, Bill y yo teníamos la tarea de cuidarte y protegerte durante esta prueba de reclutamiento? No puedes culpar a tu padre, ya que todo lo que siempre quiso fue tener a salvo al último de su familia y a su único heredero, y para eso, estaba listo para hacer todo lo que fuera necesario. Fue tu decisión mantenerte alejado de tu padre, si hubieras permanecido cerca de él te habría hecho fuerte, más fuerte que cualquiera de nosotros aquí». Mako continuó en el mismo tono serio para asegurarse de que León escuchara. Cada palabra que Mako pronunciaba de su boca era combustible para las emociones salvajes de León. Los latidos de su corazón se disparaban por las nubes con la sensación de traición siendo la más potente. No podía creer que de todos Mako le dijera esto, pero al final, en el fondo, sabía que lo que estaba diciendo era correcto. Cerró los ojos ya que no podía soportar ver la cara de Mako mientras le decía esas palabras. «Pero, eso no significa que no seas fuerte», dijo Mako mientras su voz cambiaba de estricta a muy educada y suave. León de repente abrió los ojos cuando escuchó el repentino cambio de tono de Mako, incapaz de entender lo que esto significaba. «Si realmente crees que no tienes talento solo porque no entrenaste o trabajaste duro como nosotros, incluso después de pelear conmigo en igualdad de condiciones hace una semana, entonces todos debemos ser una completa basura. Luchaste contra mí y me obligaste a arrinconarme y me hiciste usar todas las habilidades que conocía solo para derrotarte, y desde entonces has crecido tanto como yo». Mako continuó en su tono educado. León estaba aún más sorprendido y asombrado por las palabras de Mako ahora que antes. Nuevas emociones comenzaron a surgir en su corazón y a un ritmo muy rápido, abrumando por completo sus emociones anteriores. «Eres fuerte, León. Tus inseguridades te han hecho dudar de ti mismo. Hasta ahora, cada uno de nosotros te veía como un igual y confiaba nuestras vidas en tus manos sin pensarlo dos veces porque para eso están los amigos, pero ahora has roto esa confianza al ceder a tu miedo», dijo Mako haciendo que León se diera cuenta de su error fatal. «Amigos», León repitió después de Mako. «Nunca tuve amigos, todos solo me veían como alguien de quien mantenerse alejado o alguien de quien aprovecharse. Nunca supe lo que era confiar ciegamente en alguien. Todo este tiempo, estos tipos habían estado poniendo su fe en mí, pero yo nunca puse la mía en la suya. Todavía luché por mi propia supervivencia». León pensó para sí mismo mientras se daba cuenta de algo impactante. En este momento, Erin intentará enfrentar la 4ª ola por su cuenta. ¿Crees que puede hacerlo todo por sí misma dado el estado en el que se encuentra?, preguntó Mako, a lo que León asintió con la cabeza. «No. ¿Crees que mejorará todas nuestras posibilidades de sobrevivir a esto si lucharas junto a ella, sin mencionar que todavía intentaré observar al enemigo desde dentro del refugio y proporcionarte información si puedo?» Mako volvió a preguntar, a lo que después de un tiempo de pensar, León asintió con la cabeza. «Sí. Entonces tienes tu respuesta y tu decisión. No olvides que ibas a enfrentarte a tu padre después de esto. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a él si ni siquiera puedes lidiar con una sola ola de bestia?», dijo Mako. León sintió una ola de vergüenza cuando Mako dijo esas palabras recordándole su objetivo general. De hecho, iba a enfrentarse a su padre después de que todo esto estuviera listo y hecho, pero también sabía que su padre probablemente también recibiría un informe de toda la prueba por parte de los militares a través de sus conexiones. Se preguntó si realmente sería capaz de estar de acuerdo con su padre después de saber que su hijo era un cobarde. La mera idea de que se desarrollara tal escenario iluminó el corazón de León con fuego y determinación. «¡No!». No podía permitirse perder la última oportunidad de hacer las paces con su padre y arreglar su relación. Tenía que hacer todo lo posible si alguna vez quería saber toda la verdad sobre lo que le sucedió a su madre y convertirse en el hijo que su padre siempre quiso que fuera. León se puso de pie con determinación. Ya no había una pizca de miedo o incertidumbre en su rostro mientras recuperaba su propósito, su impulso para luchar.
Gracias, Mako. Realmente me abriste los ojos al panorama general. Tenías razón, nunca les confié mi vida porque nunca tuve a alguien con quien eso. León le dijo a Mako que todavía estaba tirado en el suelo. Mako miraba a León desde el suelo en completo shock y asombro. ¡Guau! No puedo creer que las técnicas de la abuela fueran tan efectivas. Se ha convertido en una persona completamente diferente. Mako pensó mientras veía la determinación brotar de León. Mako había usado la misma técnica de charla de ánimo que su abuela usaba con él. Cada vez que parecía deprimido o indeterminado para continuar con la vida que estaba viviendo, su abuela siempre revitalizaba su determinación regañándolo primero hasta el punto de que no dejaba de llorar por lo que Mako tenía miedo de hacer, pero luego cambiaba a su comportamiento tranquilo y pacífico para recordarle todo lo que había logrado hasta ahora y cuáles eran sus objetivos que pretendía lograr. También creía que ella incorporó su habilidad de amor para elevar los efectos de su charla de ánimo, pero a pesar de que no tenía la habilidad, León estaba mostrando resultados similares a los del joven Mako. Pero ahora, estoy listo para llamarlos a todos mis amigos y poner mi confianza en todos ustedes también. Aunque no tengo toda mi energía, lucharé junto a Erin y me aseguraré de que ninguna bestia llegue a nuestro refugio. León anunció. Una sonrisa apareció en el rostro de Mako después de escuchar la determinación de León y estaba feliz de poder ayudarlo a encontrar su camino nuevamente, tal como lo hizo su abuela por él. Los músculos de Mako todavía se contraían de dolor por moverse tanto. No había mucho que se pudiera hacer al respecto, ya que las píldoras curativas solo curaban heridas físicas e Iris estaba en condiciones de ayudarlo. León levantó suavemente a Mako y lo ayudó a apoyarse contra la pared nuevamente antes de moverse para salir del refugio y ayudar a Erin. Sin embargo, justo cuando León ayudó a Mako a apoyarse contra la pared nuevamente, Mako agarró la mano de León. León no sabía lo que esto significaba y mirando el rostro de Mako, vio una sonrisa débil y luchadora. Sabes que no estoy tan seguro de esto, pero puede que tenga una solución a tu problema energético. Dijo Mako al borde del colapso por la cantidad de dolor que estaba soportando. En el cuartel general, todos los funcionarios que estaban sentados alrededor de la mesa redonda gigante, monitoreando las diversas partes de la isla, estaban de pie en este momento mientras todos miraban hacia la silla que pertenecía al comandante principal. En ese momento, el comandante principal estaba sentado en su silla con una expresión muy seria mientras pensaba profundamente. Tenía los brazos colocados sobre la mesa y los usaba para sostener su cabeza, que descansaba sobre sus dedos entrelazados. El comandante principal tenía que tomar una decisión importante, una que decidiría el destino de todos los cadetes que aún luchaban en la isla, tratando de sobrevivir. Frente al comandante principal había 50 marcos holográficos individuales, cada marco mostraba la imagen de un solo cadete. Había algunas caras familiares entre el desorden de imágenes que incluían a Mako, Iris, León, Bill, Erin, así como algunas otras personas con las que se habían encontrado como Haruto, Natasha e incluso el líder del grupo que había emboscado a Bill e Iris en su caminata de regreso a la montaña. Señor, la cuarta ola comenzará pronto, tiene que tomar una decisión. Dijo el sargento con voz emocionada y temblorosa como si estuviera a punto de comenzar a llorar. La mayoría de los cadetes que aún quedaban en la isla eran inteligentes y evitaron las áreas que fueron señaladas para ser golpeadas por las olas esta noche, pero algunos de los grupos permanecieron dentro de las zonas resaltadas. El sargento se armó de valor mientras iba a terminar el informe. De los grupos que permanecieron dentro de las zonas resaltadas, casi todos fueron aniquilados por la tercera ola de bestias, el grupo de garras de hojaldre que podrían fusionarse para formar una bestia justo en la cúspide de ser identificada como una bestia de nivel avanzado. El sargento continuó. Sin embargo, después de 30 años, de los grupos que habían permanecido dentro de las zonas destacadas, no solo uno sino 3 han logrado derrotar a la abominación Puzclau y despejar la tercera ola. Anunció el sargento mientras terminaba su informe. ¿Qué? ¡Increíble! No lo creo. ¿Quiénes son estos niños? Dijeron los funcionarios mientras se recuperaban de las impactantes palabras que salieron de la boca de los sargentos. Todos ellos se habían acostumbrado a terminar la prueba de reclutamiento durante la fase de ataque de la ola de bestias, ya que nadie había podido sobrevivir a la tercera ola de bestias. Si sobrevivían a la noche huyendo a otra área, esa área se convertiría en el área resaltada la noche siguiente, y las olas se repetirían nuevamente aniquilándolos. Había sido lo mismo durante los últimos 30 años, ya que la última persona registrada que había superado esa fase era una persona muy respetada incluso entre las filas de los funcionarios y era una persona excepcional desde el momento en que nació. Uno es verdad.
anunció el comandante principal, acallando todos los chismes entre los funcionarios en la mesa redonda. 3 marcos holográficos se extendieron y se hicieron lo suficientemente grandes como para que todos pudieran ver lo que se estaba reproduciendo en ellos. Los 3 cuadros reproducían imágenes de video de los 3 grupos que habían derrotado con éxito a la bestia de la tercera ola. El primer cuadro mostraba las imágenes de Bill e Iris luchando contra la bestia con ambos ojos brillando, mostrando que habían activado sus genes mutantes para luego Mako abalanzarse y acabar con la bestia quemándola en un gran horno de llamas rojas, una variante de la habilidad de fuego original. El segundo cuadro mostraba las imágenes de Natasha y Haruto, pero en este, no tuvieron que hacer nada ya que Puzzclaw se suicidó tirando de su propia cabeza de su cuerpo. La cámara volvió a enfocar el rostro de Natasha, que tenía un rostro de puro placer y felicidad mientras se reía maníacamente mientras bailaba en la sangre azul que llovía sobre el suelo desde la cabeza cortada del Puzzclaw. El tercer cuadro mostraba las imágenes de una sola persona que estaba completamente cubierta de sangre azul y respiraba con dificultad mientras estaba de pie entre las entrañas del Puzzclaw que acababa de matar desgarrando todo su cuerpo y destruyendo la gema que había adherido a su abdomen. Los oficiales quedaron en estado de shock y asombro al ver el pago de los 3 grupos derrotando al gigante Puzzclaw, cada uno a su manera. ¿Cuál es esta decisión con la que tiene problemas para comprometerse, comandante principal? Una de las funcionarias habló después de que terminó la repetición de las 3 imágenes. El comandante principal no respondió mientras continuaba mirando los 50 fotogramas de las imágenes de cadetes que flotaban frente a él mientras continuaba apoyando la cabeza en la punta de los dedos. Bueno, el comandante principal tiene que tomar la decisión, si continuar con la prueba y dejar que estos 3 grupos de cadetes se enfrenten a la cuarta ola o terminar toda la prueba aquí y ahora como todos los años y declarar a los sobrevivientes como aquellos que han pasado con éxito la prueba. El sargento habló en nombre del comandante principal que permaneció callado. Esto provocó otra ronda de debate y chismes entre los oficiales, pero en general todos estaban en contra de la idea de dejar que los cadetes continuaran, ya que esto era prueba suficiente de que eran guerreros capaces y talentosos. Su argumento principal era que incluso si nadie había podido derrotar a la tercera ola en los últimos 30 años, el entrenamiento militar había entrenado a muchas personas talentosas que luego se convirtieron en genios y ascendieron de rango más rápido que nadie. No había razón para hacer pasar a estos cadetes por la agonía de enfrentar otra ola cuando seguramente perderían, ya que todos estaban cansados y sin energía. Sin embargo, una vez más, todas las discusiones se detuvieron cuando el comandante principal golpeó la mesa con la mano, captando la atención de todos. No me importa lo que piensen todos. Al final, la decisión la tengo que tomar yo de acuerdo con cómo percibo la situación. Todavía hay cosas que ni siquiera ustedes saben. ¿Por qué seguimos realizando estas pruebas cuando necesitamos desesperadamente mano de obra? ¿Por qué seguimos siguiendo la orden que dejaron los 10 poderosos guerreros? Puedo decidir qué es lo mejor para estos cadetes. Gritó el comandante principal mientras se dirigía a todas las personas que discutían activamente mientras intentaba pensar. Todos quedaron estupefactos y conmocionados después de presenciar este lado de su comandante principal. Siempre lo percibieron como una persona tranquila, serena y calculadora. Nunca lo habían visto comportarse de esta manera, lo que demuestra la cantidad de estrés que estaba soportando mientras pensaba en el mejor curso de acción posible. Todos cerraron la boca después de eso mientras dejaban que el comandante principal pensara por el tiempo restante que tenía. Solo quedaban 5 minutos para que comenzara la cuarta ola y se acabó el tiempo para que el comandante principal tomara una decisión. Con absoluta confianza y seriedad, el comandante principal finalmente abrió los ojos mientras se volvía hacia el sargento para dar su orden. Ejecute la cuarta ola como de costumbre. Sin embargo, envíe un mensaje a cada tableta de información de que la quinta ola se ha pospuesto y comenzará la noche siguiente. De esa manera, tendrán la oportunidad de huir si creen que no son capaces de enfrentar la última ola. Ordenó el comandante principal. Sí, señor. Dijo el sargento que entendió las órdenes de inmediato y saludó al comandante principal antes de correr rápidamente a la cubierta de mando para asegurarse de que la orden del comandante principal se ejecutara a tiempo. Lo ha perdido por completo. Nos preocupaba que los cadetes no sobrevivieran a la cuarta ola y aquí, él está preocupado por la quinta ola. ¿Qué diablos está pensando? Este era el pensamiento que pasaba por la mente de la mayoría de los oficiales, pero nadie se atrevía a cruzar al comandante principal o de lo contrario solo estarían sujetos a su ira. De vuelta en la cima de la montaña del oeste ese maldito cobarde.
Erin gritó mientras empalaba el cuchillo de combate que le había quitado a Mako en lo profundo de un árbol. Sacó la hoja del árbol y procedió a apuñalar el árbol una y otra vez mientras seguía gritando cosas malas sobre León. Pensar que creía que se parecía mucho a Andrew cuando lo conocí. También creía que era una persona de voluntad fuerte que parecía roto desde el exterior al igual que Andrew, pero parece que no tenía columna vertebral en absoluto. Ese bastardo. Erin gritó mientras continuaba tallando el árbol. Cada uno de nosotros había usado todo lo que teníamos para defender las olas anteriores. Simplemente usaste tu llamativa habilidad para matar a esos lobos débiles y luego te agotaste de inmediato, dejando todas las bestias difíciles para que las manejáramos por nuestra cuenta. Ahora que es tu turno de tirar de un poco de peso, decides convertirte en el cobarde y en realidad sugieres que dejemos atrás a nuestros amigos. Erin gritó mientras intentaba apuñalar el árbol nuevamente. Sin embargo, esta vez, sus emociones se apoderaron de ella y los ojos brillaron blancos mientras intentaba apuñalar el árbol. Su fuerza aumentó considerablemente por el gen mutante y con ella usando toda su fuerza y el árbol ya debilitado, el combate apuñaló todo el árbol, cortándolo en un instante. Erin se sorprendió al ver cuánta fuerza producía solo con sus emociones. Está bien. ¿Quién necesita a ese mocoso de todos modos? Soy más que suficiente para matar a esas malditas bestias, sean las que sean. Erin declaró mientras se preparaba para enfrentar la cuarta ola de bestias por su cuenta. Justo cuando Erin declaró esas palabras, escuchó los sonidos de hojas susurrando y ramitas, lo que indicaba que algo se movía hacia ella desde dentro del bosque. Erin se había alejado un poco más del refugio a propósito para poder desahogar su ira en paz y que nadie la molestara. Tenía una idea general del tiempo que quedaba antes de que llegara la próxima ola, pero resultó que estaba tan concentrada en apuñalar ese árbol que se olvidó por completo de la hora. Además, también estaba la cuestión de dónde vendría la cuarta ola. La primera ola de lobos plateados había atacado desde el oeste, directamente detrás del refugio, por lo que los habían tomado por sorpresa. La segunda ola vino del sur, mientras que la tercera ola vino del norte. Esto dejó solo el lado este y Erin tuvo el presentimiento de que aquí es donde las bestias atacarían desde este momento, y tenía razón. Ese mocoso todavía no ha aparecido. Supongo que realmente tengo que enfrentarlos yo solo, Erin pensó para sí misma mientras retrocedía un poco hacia un claro para poder luchar fácilmente sin que los árboles se interpusieran en su camino. Aunque estaba enojada y decía todo tipo de cosas por León, en secreto todavía tenía la esperanza de que él apareciera a tiempo para la batalla, pero ya no parecía probable, y Erin no podía detener la batalla de ninguna manera porque entonces les dejaría menos tiempo para prepararse para la horda final. Los sonidos eran bastante extraños, ya que no había sonidos de golpes individuales que uno escucharía si escuchara pasos. Los sonidos de las bestias que se acercaban a Erin eran continuos y silenciosos, y Erin solo podía escucharlos porque susurraban las hojas a medida que se acercaban a ella. En este punto, Erin no tenía idea de qué tipo de bestia estaba a punto de enfrentar y admitió que se sentía un poco nerviosa al enfrentarlos solos. Sin embargo, mantuvo una cara valiente mientras se aferraba al cuchillo de combate y activaba su aura. Sus ojos también comenzaron a brillar de nuevo cuando estaba lista para enfrentarlos a todos. Todo el bosque se quedó en silencio tan pronto como Erin comenzó a liberar su aura ya que no se escuchó ni un solo sonido. Se sintió un poco espeluznante ya que el susurro de las hojas también se había detenido y ya no tenía idea de dónde estaba la posición enemiga. Sin embargo, permaneció vigilante y en guardia, ya que todavía anticipaba que la bestia saltaría hacia ella desde las sombras en cualquier momento. Esperó y esperó, pero había pasado un minuto completo y todavía no podía escuchar ni ver nada moverse. Se estaba volviendo un poco extraña por esto considerando que el enemigo estaba casi frente a ella, lo último que escuchó fue su sonido. Pensando que tal vez solo se estaban quedando inactivos, para confundirla y hacerla bajar la guardia, Erin decidió atacar el lugar desde donde escuchó por última vez que se acercaban las bestias. Se arrodilló y usó su habilidad de agua para sacar 10 pequeñas gotas de agua de su botella. Luego usó su habilidad de hielo para convertirlos en balas y los cargó en su brazo para completar la preparación de la habilidad de la pistola de hielo. Apuntó su brazo hacia la sombra desde donde escuchó los sonidos por última vez y disparó la primera bala de hielo. Sorprendentemente, Erin no escuchó el silbido de su bala cortando el aire cuando alcanzó su objetivo ni escuchó la pequeña mini explosión de hielo que ocurre después de que la bala entra en contacto con un objeto.
Para cuando se dio cuenta de que algo andaba muy mal, ya era demasiado tarde, ya que, sin que ella lo supiera, una serpiente de color plateado y azul había saltado del árbol a su derecha con la boca abierta y estaba a centímetros de morder la cara de Erin, de lo que Erin aún no tenía ni idea. Erin cargó su segunda ronda hacia la punta de sus dedos, todavía asustada por el hecho de que no escuchó ningún sonido, pero no tenía nada más que hacer que seguir disparando en la oscuridad, completamente ajena al hecho de que una serpiente bestia estaba literalmente a punto de morderle la cara. Explosión. Por primera vez en 2 minutos, Erin finalmente pudo escuchar algo, y el sonido era bastante fuerte, como si se estuviera emitiendo justo a su lado. Giró a la derecha para ver una pierna vestida con una armadura que tenía trozos de piel adheridos, pateando a una serpiente azul con toda su fuerza que estaba a centímetros de morderle la cara. La patada fue lo suficientemente poderosa como para que la serpiente fuera lanzada de regreso al bosque a altas velocidades con un fuerte ruido sordo que confirmó que golpeó una roca o un árbol y finalmente se detuvo. Erin estaba completamente traumatizada al recordar los momentos anteriores de su vida en los que miraba directamente a la boca abierta de una serpiente gigante que estaba a punto de comérsela y solo fue detenida por la patada. Las balas de hielo restantes cayeron al suelo y se derritieron nuevamente en agua corriente cuando Erin sufrió un grave shock. Sus ojos se abrieron y su respiración era rápida mientras procesaba lo que acababa de suceder frente a ella. La pierna que había pateado a la serpiente continuó avanzando y rodeando el perímetro una vez antes de detenerse justo enfrente de Erin. Erin miró hacia arriba con ojos temblorosos y fue testigo de la persona que acababa de salvarla de una muerte segura. «¿León?», dijo Erin confundida y conmocionada mientras identificaba a la persona que acababa de salvarla. 5 minutos antes. «Muy bien, ese debería ser el último», le dijo Mako a León. León se sentía más poderoso que nunca y todavía no podía creer que Mako tuviera un así escondido en sus mangas. A pesar de que estaba lleno de determinación después de recibir el regaño de su vida de Mako, tenía aún más confianza en sus habilidades y estaba más decidido a derrotar a la cuarta ola, ahora que había ganado algo que no creía posible. Es casi la hora de la cuarta ola. Hazme un favor y muéveme fuera del refugio para que pueda observar a las bestias de la cuarta ola y ver si puedo aprender algo importante de su apariencia. Mako instruyó a León para que pudiera usar su habilidad analizar y descubrir una estrategia ganadora para entregársela a León. Ambos salieron y casualmente, en ese momento, escucharon caer un árbol a la distancia. Miraron y vieron la pequeña figura de Erin sola, que era la razón del colapso del árbol. «Debería devolverle la llamada», dijo León mientras tragaba saliva, ya que todavía tenía un poco de miedo de enfrentarla después de lo que había hecho, pero sabía que tenía que hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Mako, que ya había activado analizar, notó algo que se movía justo en las afueras del bosque y se movía hacia Erin. Mako inmediatamente usó análice para confirmar si lo que pensaba era cierto o no. Analizar. Cobra de escarcha de alto nivel habilidad. Hielo, nivel 3. Sonido, nivel 2. Descripción. La cobra de escarcha de alto nivel es una criatura majestuosa que posee una piel única que es muy similar al hielo en sí, ya que deja un rastro de hielo donde quiera que vaya y enfría todo lo que entra en contacto con él. Similar a los cristales de hielo, tiene un patrón similar a un cristal en sus escamas que son súper resistentes y difíciles de penetrar. Al igual que muchas especies de serpientes normales, las cobras de escarcha poseen una vista terrible y solo pueden navegar de manera experta usando su gran sentido del olfato y su habilidad de sonido, que está sintonizada para ser bastante sensible, lo que las hace capaces de escuchar incluso el más mínimo sonido. Además, las cobras de escarcha tienen un control único sobre el sentido del oído usando su habilidad de sonido que explotan mientras cazan comida. Usando su habilidad de sonido, no solo pueden aumentar su propio sentido del oído, sino que también pueden invocar la audición de la presa que pretenden matar al dejarla casi sorda. En sus primeras etapas, la cobra de escarcha comienza como un reptil pequeño y ágil, con elegantes escamas adornadas en tonos de azul profundo y plateado, que recuerdan a los glaciares helados. A medida que avanza en su evolución, crece significativamente en tamaño, alcanzando longitudes de hasta 30 pies. La habilidad más destacada de la cobra de escarcha es su habilidad de manipulación de hielo, que ha perfeccionado hasta el nivel 3. Puede invocar mini ventiscas, crear proyectiles de hielo afilados e incluso levantar pilares helados afilados del suelo con un simple movimiento de su cola. El aliento helado de la serpiente puede congelar cualquier cosa en su camino, dejando a su presa vulnerable e inmovilizada. Las Frost Cobras son extremadamente sensibles a cualquier habilidad relacionada con el fuego.
Si alguna llama abierta u objeto caliente entrara en contacto con la carne de la cobra de escarcha, la incineraría en el acto, matándola y dejando solo el cristal. Es por eso que la cobra de escarcha está encerrada en escamas endurecidas que son resistentes a las llamas y ayudan a reducir la efectividad de cualquier ataque relacionado con el fuego. Debilidad. Fuego. León. Están aquí. Mako le gritó a León, que estaba a punto de comenzar a caminar hacia Erin. León se volvió confundido hacia Mako, que se apoyaba contra el marco de la puerta del refugio. ¿Qué quieres decir? ¿No quedan unos minutos? Preguntó León. No, puedo sentir un aura diferente acercándose a Erin, están aquí. Mako respondió con urgencia mientras leía rápidamente la descripción de la cobra de escarcha que se dirigía rápidamente hacia Erin. ¿Aura? ¿Qué quieres decir con que puedes sentir el aura? Preguntó León ahora realmente confundido en cuanto a lo que estaba pasando. Mira, no tenemos tiempo para que te explique. Puedo sentir auras y otras cosas sobre las bestias. En este momento, debemos asegurarnos de que Erin esté a salvo. Escúchame con mucha atención, dijo Mako mientras comenzaba a instruir a León sobre qué hacer. Tal como dijo, tiene la capacidad de hacerte sordo temporalmente, por lo que no pudiste escucharlo acercándose a ti, dijo León mientras se paraba frente a una Erin muy conmocionada. Erin tenía un profundo miedo a las serpientes y los reptiles en general. Algo en la forma en que se veían y cómo se comportaban arraigó un profundo miedo en su corazón desde una edad muy temprana. Durante la capacitación que recibió del patrocinador, hubo una lección completa sobre cómo suprimir el miedo, y eso funcionó temporalmente. Sin embargo, ahora que se encontró cara a cara con la boca abierta de una serpiente gigante que estaba a centímetros de morderle la cara, ese miedo encerrado comenzó a surgir nuevamente y con gran fervor. La estaba haciendo entrar en un shock traumático leve, ya que podía entender cualquier cosa a su alrededor y se estaba mareando. León miró hacia atrás y vio que Erin no estaba bien y considerando que no podía permitirse el lujo de controlarla ya que las cobras de escarcha aprovecharían esa oportunidad para atacarlos a ambos, León decidió agarrar a Erin de la mano y alejarla más del bosque usando su habilidad de velocidad para que estuvieran fuera del alcance de los ataques sorpresa de las cobras de escarcha y pudieran luchar en un lugar más incluso avión. Dijo que había alrededor de 20 a 25 en esa área con la posibilidad de que hubiera más de lo que podía sentir. Si nos quedamos en medio del claro, tendrían que venir a nosotros y luego podemos tratar con ellos a medida que vienen, pero primero, León pensó mientras formulaba un plan simple, pero para que este plan funcionara, necesitaba que Erin volviera a estar activa. Erin todavía se cubría la cabeza con las manos mientras temblaba incontrolablemente. León trató de sacudirla para que volviera a la realidad, pero simplemente no funcionó, ya que ella seguía asustada y seguía murmurando frases al azar. Al ver que no quedaba otra opción, León movió a Erin un poco más atrás hasta que llegaron al lago. León intentó por última vez tratar de que Erin volviera a sus sentidos, pero sin suerte, no le quedaba otra opción y agarró a Erin suavemente y la arrojó al lago frío. Salpicar. El agua hizo su truco cuando un segundo después, Erin emergió rápidamente de la superficie del lago, jadeando por aire. No tenía idea de cómo de repente fue teletransportada de estar cerca del bosque a flotar ahora en el lago. Miró hacia el banco y vio a León parado allí con una pequeña sonrisa que hizo todo lo posible por ocultar, pero no pudo. Bastardo. ¿Crees que es divertido tirar a una chica al agua sin su consentimiento? ¿Para qué fue esa sonrisa? ¿Por qué estás aquí? ¿No estabas tan asustado por la próxima ola que te ibas a orinar en los pantalones? Erin gritó y se burló de León mientras salía rápidamente del lago y usaba su habilidad de agua para probarla rápidamente. Sin embargo, esta vez, León no se vio afectado por los comentarios de Erin, ya que se quedó allí con una cara seria mientras observaba a Erin salir del agua y caminar hacia él mientras se burlaba de él por ser un cobarde. Observó en silencio cómo Erin se acercaba a él, y una vez que estuvo lo suficientemente cerca, dijo: tal vez lo estaba, pero no ibas a cabrearte los pantalones después de que te salvé de esa serpiente bestia que casi te muerde la cara. Erin se quedó completamente sin palabras cuando esas palabras hicieron que los recuerdos de los últimos minutos volvieran a fluir dentro de Erin y ahora recordaba completamente lo que había sucedido antes de entrar en estado de shock. Mientras Erin permanecía allí en silencio recordando cómo León la ayudó a casi evitar la muerte, León comenzó a explicar la situación. Cuando salimos del refugio para prepararnos para la próxima horda, Mako de alguna manera pudo sentir entre 20 y 25 bestias de alto nivel que se acercaban rápidamente a tu posición mientras atacabas el árbol. León comenzó a explicar.
Le pregunté cómo podía sentirlos, a lo que dijo que lo explicaría más tarde y que, por ahora, tenía que concentrarme en asegurarme de que estuvieras a salvo porque vio que no te movías ni reaccionabas a pesar de que la bestia ya estaba tan cerca de ti, haciéndole creer que la bestia tenía algún tipo de habilidad sensorial que te hacía incapaz de detectar que se acercaba. León continuó. Mako dijo que tenía dos teorías en mente, pero lo más probable es que la bestia tuviera la habilidad de sonido y te estuviera haciendo sordo para que pudiera acercarse sigilosamente a ti, lo que resultó ser cierto, agregó León. Erin se sorprendió al saber cuán preciso era Mako y ahora estaba bastante intrigada por saber más sobre su capacidad de detección. ¿Dijo algo más antes de que vinieras corriendo a salvarme? Erin preguntó en un tono un poco avergonzado, ahora sabiendo que estaba navegando en el mismo barco que León. Sí, lo hizo, respondió León de manera burlona, pero no presionó demasiado, ya que todavía estaban en una situación grave y no querían que Erin se enojara nuevamente y apagara sus luces. Me dijo que podía ver el tamaño general de la bestia en función de cómo se extendía el aura por su cuerpo y que lo más probable es que fuera una serpiente con su aura dominante bastante similar a la tuya, lo que significaría que las serpientes también poseen la habilidad de hielo, dijo León. Tal como se dijo, escucharon un crujido proveniente de las sombras en la dirección desde donde corrieron, y luego, un segundo después, se pudieron ver varios carámbanos afilados volando hacia Erin y León. El tiempo comenzó a ralentizarse un poco cuando León usó su habilidad de velocidad y pudo reaccionar justo a tiempo para colocar sus manos en el suelo y levantar una delgada pared de tierra para interceptar y bloquear los proyectiles entrantes. Los proyectiles eran más fuertes de lo que León había anticipado y lograron penetrar la pared de tierra, pero aún así se detuvieron a mitad de camino. El tiempo comenzó a fluir normalmente nuevamente cuando Erin y León se cubrieron detrás de la pared de tierra, que León comenzó a engrosar agregando más capas a la pared. Muchos más proyectiles comenzaron a bombardear la pared de tierra y la estaban destruyendo lentamente más rápido de lo que León podía repararla. Bueno, supongo que él también tenía razón en esa parte. ¿Qué vamos a hacer? Si ellos también tienen la habilidad de hielo, eso significa que mi habilidad y habilidad más fuerte son inútiles contra ellos. Estamos en total desventaja aquí, además de que apenas podemos ver nada, no hay luz de luna y estamos demasiado lejos de las antorchas de fuego cerca del refugio. Dijo Erin. El grupo había colocado varias antorchas alrededor del refugio que Mako encendió para que tuvieran algo de visibilidad y pudieran luchar, pero no había muchas antorchas en el lado este del refugio, lo que dificultaba ver algo. Fue en este momento que León finalmente sonrió al saber que era su momento de brillar y redimirse. Todavía no estamos fuera de suerte, ya que Mako me dio un pequeño regalo antes de salir del refugio, le dijo León a Erin con una sonrisa. Antes de que Erin pudiera reaccionar o decir algo, se quedó estupefacta después de que la mano de León se incendiara justo enfrente de ella. Tú también tienes la habilidad de fuego. Tienes 4 habilidades. Iris gritó en estado de shock ya que no podía comprender la capacidad mental de León. En el mundo en el que habían vivido, era una hazaña bastante rara que una persona tuviera 3 habilidades y las usara todas de manera efectiva en la batalla. La resonancia era algo completamente inaudito para el público en general, por lo que no había una manera fácil para que una persona obtuviera una tercera habilidad, pero por alguna razón, León tenía acceso a 4 habilidades. Velocidad, endurecimiento, tierra y fuego. Espera. ¿Por qué nunca antes mostró su habilidad de fuego? ¿Y por qué se refería a un regalo de Mako? ¿Transfirió su habilidad a León? De ninguna manera, eso es posible. ¿Verdad? Erin pensó al ver a León lanzar ráfagas de llamas sobre las paredes al azar. Después de lanzar alrededor de 30 bolas de llamas sobre la pared, los proyectiles de hielo finalmente dejaron de golpear la pared y el área se quedó en silencio una vez más. Vamos, Mako me dijo que mi fuego sería la clave para derrotar a esta ola. Matemos a todas esas bestias serpiente rápidamente. Dijo León mientras miraba a Erin con determinación mientras comenzaba a bajar la pared de tierra. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト